Bueno, les voy a invitar que tomen su Biblia en esta preciosa hora del día y vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo número 1, versículo 18. ¿Mi hermano tiene Biblia? ¿No tiene Biblia? Por favor, acérquese a un cristiano que si la haya traído. Préstenle una Biblia al hermano, me miró feo el hermano. Gloria sea al Señor Jesús. 1 Corintios, capítulo número 1, versículo 18. Gloria sea al Señor Jesús. Vamos a ir todos ahí a la escritura. Gloria sea al Señor Jesús. Hoy vamos a continuar con el tema de conociendo a Dios. ¿A cuánto les ha gustado esta serie de enseñanzas? Amén. A dos nomás, ¿a cuánto les ha gustado esta serie de enseñanzas? Amén. Amén. Bueno, gloria sea al Señor. 1 Corintios, capítulo 1, versículo número 18, dice la escritura en la versión de la Reina Valera de la siguiente manera, mis amados hermanos. Porque la palabra de la cruz es que locura ¿a quiénes? A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. ¿Quién tiene la versión La Palabra de Dios para Todos en sus manos? Amén. Léelo por favor en esa versión. Dice, el mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos, pero para los que estamos siendo salvos es el poder de Dios. Pero para los que estamos siendo salvos, ¿es qué? El poder de Dios. Poder de Dios. Y para los que se pierden, ¿es una qué? Tontería. Bueno, mis amados hermanos, es increíble que la mayoría de personas que se pierden, que no aceptan el Evangelio, no reconocen la Escritura, al Señor como su Dios y Salvador, es porque a ellos les parece que el Evangelio es una locura o una tontería o algo que no tiene importancia. Muchos consideran que el Evangelio de Cristo es algo muy bueno, pero que ellos no lo necesitan. Otros consideran que el Evangelio de Cristo es algo malo y perverso para la humanidad. Tanto así que en muchos lugares el Evangelio de Cristo es perseguido, o en distintos países hoy en día vemos con mayor frecuencia cómo se están creando leyes para atacar a la iglesia, al cristianismo y la libertad de culto que nosotros como cristianos tenemos. ¿Amén? Amén. ¿Somos testigos de eso o no somos testigos? Amén. Amén. Gloria sea al Señor. El tema conociendo a Dios inició hace ya unos meses atrás con dos textos base. El primero de ellos era San Juan, capítulo 8, 31, 32, que toda la iglesia ya lo debe conocer porque ahí dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen ¿en qué? En mi palabra, ¿cierto? En lo que yo les he enseñado, entonces serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Primer gran principio doctrinal. Usted no puede ser discípulo de Cristo si no vive conforme a la palabra. Ojo a esto. Usted no puede ser discípulo de Cristo o cristiano si no permanece en la palabra, si no practica lo que la Escritura dice. El día de ayer tuve la oportunidad de hablar con un amigo mío que me hablaba acerca de muchos temas de Dios muy bonitos, él me hacía acordar de varias personas con las que yo he hablado en el transcurso de mi vida como cristiano. Y a veces me dicen, no, yo soy cristiano. Entonces uno le dice, ¿en qué iglesia te congregas? Y ellos dicen, no, yo no me congrego en ninguna iglesia. Porque el evangelio es malo, porque la gente es mala, porque muchos están usando la escritura para propósitos malos. ¿Tú no te congregas? No. ¿Pero eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Yo busco a Dios en mi hogar, en mi habitación, me reúno allá solo, veo prédicas, escucho música y así alabo a Dios y así lo agrado. Pero Jesús dice que uno no puede ser discípulo si no permanece en las escrituras, es decir, si uno no vive conforme a la escritura. Y la escritura, en este caso particular, dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y más cuando ves que aquel día terrible se acerca sobre la humanidad. Entonces, el congregarse es una ordenanza
bíblica y es un deber de todo cristiano. Un cristiano no puede decir que es cristiano si no se congrega. ¿Entendemos el principio? ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso es vivir la palabra. Tú no puedes decir, yo soy de Cristo, yo soy cristiano, si una cosa tan elemental como congregarme, no lo hago. Si le doy más importancia a cualquier otra cosa. Esto solo con ese ejemplo. Ahora, tú no puedes ser cristiano, o realmente no eres cristiano, si la Escritura dice que debe ser, en el caso de nosotros los hombres, marido de ¿cuántas mujeres? ¿De cuántas? Varones, están muy callados. ¿De cuántas? Se están callados los varones. Pégale ahí duro. Hable. Sí, las mujeres. Sí, los hermanos están diciendo, es pastor, me dañó. No, hermano. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuántas mujeres debe tener un hombre? El cristiano verdadero. Va subiendo, pero no se siente como esa, como que no se han apropiado de eso. A ver, varones, ¿de cuántas mujeres, ustedes deben ser marido de cuántas mujeres? Una. Ah, bueno, ya lo estamos entendiendo. Es decir, que si usted es una persona que no tiene una mujer, sino tiene varias en el transcurso de su vida, se casa, se divorcia, se casa, se divorcia y así, y como dice, es un padre responsable, a cada hijo le tiene una mamá, ¿cierto? O es una mujer responsable, a cada hijo le tiene un papá. Eso es hacer la voluntad de Dios. Pero muchos viven en esa situación y creen que son cristianos. Y dicen que son cristianos. Y lo peor, creen que sí van para el cielo. ¡Wow! Por eso ese versículo, ustedes serán verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra, es fundamental y es la base o la esencia de toda esta enseñanza, conociendo a Dios. Ahora, usted no puede conocer a Dios si no lee la Escritura, porque Dios no lo podemos ver. Nosotros no podemos palpar al Señor. Aunque dice la Escritura, aunque ciertamente no está lejano de cada uno de nosotros. La única manera en la que yo puedo conocer quién es Dios, cuál es su carácter, cómo funciona, qué es lo que enseña, qué es lo que prohíbe, bueno, todo lo que es Dios, es a través de la lectura, el estudio y el conocimiento de su palabra. Pero hay algo tremendo. Dios, cuando creó al hombre, mucho tiempo más adelante, formó una nación hermosa, preciosa, a la cual él llamó su propio pueblo sobre la tierra, la nación de Israel. Y aunque él le dio sus leyes, le dio sus mandamientos, se dio a conocer con hechos portentosos, con milagros a través de sus líderes, de sus profetas. La nación de Israel, dice la Escritura, en ese otro segundo texto, pilar de toda esta enseñanza, Oseas capítulo 4, versículo 6, ¿se acuerdan qué dice ahí? Mi pueblo se perdió, o mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Por cuanto no quisieron conocerme, yo me olvidé de ellos. Por cuanto no quisieron servirme, yo los deseché, dice la Escritura. Eso le pasó a Israel. Y Dios los desechó. ¿Sabe qué va a hacer el Señor con cada persona que no quiera conocerle, que no quiera estudiarle, que no quiera relacionarse con Él? Los va a desechar. Yo les hago una pregunta. Levanten la mano los que aquí son buenas personas. Buenas personas. Bueno, me encanta tu honestidad. A veces. Bueno, ¿usted no se considera una buena persona? ¿Sí? Pues a veces. Allá atrás están diciendo, ella no. A veces porque también cometemos errores. Bueno, generalmente las personas se consideran buenas. Escúchenme bien, generalmente las personas se consideran buenas. Y como se creen buenas, muchas veces creen que por ser buenas personas, con eso les alcanza para ir al cielo. ¿Es así? Yo conozco a Brian Díaz y sé que él es una buena persona. Dice la hermana, no, pastor, no. No lo dude. No lo dude. Ah, bueno, gracias por la aclaración. Pero a Brian no va a ir al cielo porque es una buena persona.
Ese es el problema. ¿Cómo así, pastor? ¿Es que acaso no tengo que ser bueno para ir al cielo? No, tú no necesitas ser bueno, tú necesitas es conocer a Dios y relacionarte con Dios. Porque si tú vas afuera, en el mundo, hay muchas personas que no conocen a Dios y que también son buenas personas. Inclusive hay veces son mejores que nosotros, en muchas maneras. Pero toda su bondad y toda la manera buena en la que son, no los lleva al cielo. Y ese es el primer gran error que muchas veces tiene la gente afuera de lo que es la iglesia, de lo que es el evangelio y de lo que es la salvación con Dios. Ahora nos encontramos con un pasaje en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, donde el apóstol Pablo dice que a las personas que se pierden, el evangelio les parece una locura. En la versión La Palabra de Dios para Todos, como en otras versiones, dice que el evangelio o la palabra de Cristo, la palabra de la cruz, les parece una tontería. Pregunta: ¿por qué creen ustedes que para muchas personas el evangelio es una tontería? ¿Por qué creen ustedes que el evangelio para muchos es una locura? ¿Cuál cree usted que sean las razones por las cuales Pablo hizo esa afirmación? Javier, ¿por qué el evangelio es una locura para muchos? En parte de mi familia lo ve como algo que viene de los tiempos pasados como los católicos. Entonces, Una tradición. Una tradición. Se ven Exacto. como tradiciones y es una locura lo que hacemos. Mi papá siempre me dice, yo loco por seguirlo a usted. Sí, pero no hay un problema. Hermano Javier y yo tenemos una historia, por si no saben, ¿no? Sí, una historia bien tremenda. Y el papá de él me quería, ¿qué era que le quería hacer? Tirarle piedras. Tirarme piedras, quemarme la casa, todo, porque prefería ver al hijo en una taberna que verlo con nosotros en la iglesia. Pero decían que lo quería, ¿no? Sí, pero me quería. Después de que Sí. El tiempo ha cambiado y ya hemos podido subsanar esa relación, pero ha sido duro. Sí. Entonces, Para muchos es una locura tener una sola mujer. ¿para muchos es una locura qué? Dígalo. Porque para muchos es una locura tener una sola mujer. Una sola mujer. Sí, habiendo tantas, ¿sí o no? Sí, porque muchos dicen que el hombre es hombre entre más mujeres tenga y no es así. Eso es cobardía, eso es canallada, eso no. Solo ser un varón. ¿Qué ibas a decir, hermana Lorena? Que es locura también perdonar al que le ofendió. Es locura para muchos que usted tenga que perdonar, pero más allá de perdonar, es locura lo que el Señor nos enseña en la Biblia, que lo vimos en su perdón. El amor, amar al enemigo. Pero ¿se acuerdan cuál es el paso a seguir cuando estás en diferencias con alguien o cuando ha habido una discusión con alguien y tienes que perdonar? Que si alguien te ha agraviado a ti, en vez de ser esa persona la que te ofendió, la que se acerque a ti, te busque y te pida perdón, seas tú el que vaya y trate de resolucionar y restaurar esa relación. A mí me pasó así. Sin haber hecho tú, sin haber sido tú el de la ofensa, el del agravio, siendo tú el agraviado. Entonces, claro, la gente cuando se les predica un evangelio como este, entonces dicen, eso es locura. ¿Por qué? No, porque si él me ofendió, pues es el que tiene que venirme a ver. Eso es la moral humana. Pero el evangelio no se mueve basado en la moral o el pensamiento humano. El evangelio se mueve y enseña sobre la moral santa y perfecta. ¿De quién? De Dios. Y dice la escritura, en Isaías 55, el Señor le dice a Israel, y obviamente nos dice a nosotros, que la manera de nosotros pensar es diferente a la de Él. Y que la manera en la que nosotros caminamos y dirigimos nuestra vida es diferente a la manera en la que Él se mueve. Y eso lo dice con una expresión que dice así: porque más altos que sus pensamientos son mis pensamientos, y más alto que vuestros caminos son mis caminos. Es decir, ustedes tienen una forma de vivir y una forma de pensar, pero la forma en la que yo vivo y en la forma en la que yo pienso es diferente. Y dice altos relacionándose a que es superior, a que es más perfecta la manera en la que Dios piensa y en la que Él se mueve. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿por qué les hago este gran preámbulo, mis amados hermanos? Porque es que muchos ignoran hasta el día de hoy lo que es la palabra de la cruz. Si yo les digo a ustedes, ¿qué significa esa expresión,
la palabra de la cruz? ¿Qué me pueden decir ustedes? Mano Angel, para usted, ¿qué es la palabra de la cruz? El ejemplo que dio Jesucristo cuando se crucificó. El ejemplo que dio Jesucristo cuando se crucificó. Ok, bien, vamos por ahí. Hermana Cristina, ¿para usted qué es la palabra de la cruz? Sí, básicamente lo que dice el hermano es la muerte de nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz para darnos la salvación. A través de la cruz para darnos ¿qué? La Salvación. Ok. ¿Habrá algo más en ese mensaje o en esas palabras? Porque en la palabra de Dios para todos dice, no dice las palabras de la cruz, sino el mensaje de la cruz. Y hoy estamos viendo un tema que se llama Conociendo a Dios, y el tema es su mensaje o su evangelio. Si yo les hago la pregunta a ustedes, ¿qué significa la palabra evangelio? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Las buenas nuevas de qué? De salvación. Listo. Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, de una manera rápida y práctica, ¿cómo le explicaría usted las buenas nuevas de salvación a otra persona? Silencio. Silencio. Ojo a lo que viene. Nosotros siempre escuchamos hablar de estos términos: evangelio, el reino de Dios, entre otras cosas. Pero entendemos lo que realmente estas palabras o estos términos significan. Quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 3, versículos del 10 en adelante. Romanos 3, del 10 en adelante. Hoy vamos a ver algo. Hoy vamos a ver cómo el Señor nos da su mensaje. Y lo vamos a ver de una manera muy práctica. Lo primero que necesitamos que ustedes entiendan y que ustedes necesitan hacerle entender a otras personas es cuál es la condición del hombre según las Escrituras. ¿Sí? Porque hace un momento les pregunté, muchos se creen buenos, algunos dicen sí, otros dicen a veces, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Los hombres son buenos o son malos? Romanos, capítulo número 3, versículos del 10 en adelante, dice la Escritura de la siguiente manera, mis amados hermanos. Como está escrito, no hay justo, ni aun qué. ¿Cuántos justos hay? O sea, ¿hay algún justo entre nosotros? No dice una palabra, dice que no. ¿Hay algún justo entre nosotros? Vuelvo y lo pregunto, ¿hay algún justo entre nosotros? Sí, Jesús. Dígalo, ¿hay algún justo entre nosotros? Sí, Jesús. Bueno, al fin que sí o no, al principio era no, al todo el coro. ¿Por qué, pastor, si le hemos dicho que no? ¿Por qué dice que sí? Fuerte, hermano Henry. Sí, porque somos justificados por el Señor Jesucristo. Wow. Bien. Muy bien. La condición de la humanidad es que los hombres no son justos. No son justos por su propia voluntad. Pero en este lugar de reunión ciertamente debemos haber uno que otro justo. ¿Por qué? Porque los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios hemos sido, según la Escritura, justificados y declarados como justos delante de Dios. Tenganlo entendido. Entonces, ¿por qué les hablo así? Porque es que necesitamos entender, sí, humanamente no hay justo, ni a uno, porque todos pecamos, porque todos somos malos, y porque aun siendo cristianos fallamos de muchas maneras. Pero la realidad es que cuando un hombre llega al camino de Dios, y es alcanzado por la gracia divina, y es rociado por la sangre de Jesucristo, ese hombre es declarado justo delante de Dios. Amén. Amén. Pero obviamente, las personas que están afuera, sin Dios, sin creer en Cristo, no son justos. No hay justo ni a uno. Pero la gente le va a decir, pero yo soy buena persona, yo no robo, yo no mato, yo no fumo, yo no le hago el mal a nadie. Yo soy un buen hombre, yo soy una buena mujer, yo soy un buen esposo, pero eso no te basta. No basta para ser salvo. La salvación no depende de qué tan bueno seas tú como hombre.
Jesús le dijo a los judíos, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Jesús no dijo que eran buenas personas, y eran el pueblo de él, y tenían la ley, y sacrificaban, y seguían todas las tradiciones. Él le dijo, si ustedes siendo malos, ¿cuál es nuestra condición sin Dios? Somos malos. Y nuestras obras delante de Dios no son buenas. Usted dice, yo soy bueno porque le doy pan a mis hijos. Hermano, ¿usted quién le dijo que usted es un superhéroe por darle pan a sus hijos? Esa es su responsabilidad. Ese es su deber. Muchas veces cuando vemos la frase, cuando elogian a un político porque hace algo bueno, muchos dicen en los comentarios, pero ¿por qué lo felicitan si ese es su deber? Porque hay que felicitarlo por un trabajo por el que se le está pagando. Y tienen razón. ¿Por qué tenemos que felicitar a alguien porque haga lo que tiene que hacer? Ahora, ¿por qué debo yo felicitarlo a usted? Porque usted sea un buen esposo, o sea un buen padre, o sea un buen hijo, si eso es lo que usted tiene que hacer. Y algunos tratan de ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenas personas, solamente para recibir palmaditas de la gente y felicitaciones. Y si lo están haciendo por eso, de una vez les digo, están obrando mal. Usted tiene que ser buena persona porque es su deber ser buena persona. Tiene que ser buen padre porque es su deber ser buen padre. Y Jesús dice, si ustedes siendo malos saben hacer buenas cosas por sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos no hará buenas cosas con ustedes? ¿Sí se dan cuenta? Que nosotros fuimos creados para hacer buenas obras. ¿Sí? Fuimos creados para hacer buenas obras, los que estamos en Cristo Jesús. Pero no hacemos las obras que a nosotros nos parecen, sino las que el Padre nos ha ordenado hacer. Es más, la Escritura dice con relación a nosotros que nosotros somos gente muy superior, buena, espectacular. ¿Qué dice? ¿Que somos siervos qué? Inútiles. ¿Que somos muy útiles? Dice que somos inútiles. Mire, esos pastores que es que yo he predicado y he hecho campañas y he ganado miles de millones de almas, eso es una mentira. Ni usted ni yo hemos ganado una sola alma. ¿Cuántos han ganado un alma aquí? ¿Quién es el que trae a la gente a la iglesia? ¿Quién es el que añade a los que han de ser salvos a la iglesia? Dios. ¿Y a través de quién lo hace? El Espíritu Santo. Y de nosotros. Nosotros somos tan solo instrumentos en las manos del Señor. ¿Esa guitarra que ustedes ven ahí se toca sola? No faltará el tecnológico. Uy, pastor, hoy en día hay unas que sí, sí, claro, tecnológicamente. Pero en el concepto original, ¿una guitarra se toca sola? No. Se necesita del músico, de la persona que la tome entre sus brazos, entre sus manos y empiece a usarla para producir sonidos. Usted y yo en las manos del Señor somos como esa guitarra, colocando un ejemplo simplemente, ¿no? ¿Sí? Somos tan solo un instrumento, el cual no va a funcionar, el cual no va a producir ningún sonido, ni va a cumplir ningún objetivo ni misión, si Dios no lo toma en sus manos y lo hace sonar, y lo hace cumplir el propósito para el cual fue diseñado. ¿Amén? Amén. Por eso dice la Escritura que usted y yo somos siervos inútiles. Y lo peor es que el texto dice, y usted y yo no hacemos nada más de lo que se nos ha ordenado hacer. Es decir, usted y yo lo que hacemos es porque Dios nos lo ha ordenado hacer, y de ahí nosotros no somos capaces de hacer más, por voluntad propia. Eso es lo que dice la Escritura. Así que buena gente no hay. Porque si el justo, dice la Escritura, con dificultad se salva, ¿qué se espera del que ni siquiera busca a Dios? Ahora, dice aquí la Escritura, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, se lo estoy parafraseando, lean usted conmigo, ¿cierto? No hay quien entienda, no hay ni siquiera ¿qué? Uno. Y después dice, porque sepulcro abierto son sus gargantas, con su lengua engañan, expiden veneno, dice la Escritura, sus manos se apresuran para derramar sangre inocente. Esa es la conducta del hombre. El hombre es por naturaleza pecaminoso, es por naturaleza malo, y eso es lo primero que necesitan entender las personas cuando se les va a predicar el Evangelio.
Necesitan reconocer que no son buenas personas, que son personas malas, que están en pecado y que necesitan de un Salvador para salir de ese pecado, de esa condición en la que están. Romanos 3:23, ahí mismo, el capítulo 3, el versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? ¿Cuántas personas han pecado? Todos. Todos, sin acepción de persona. Todos hemos, ¿qué? Pecado. Y por nuestro pecado, según la Escritura, somos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nadie puede ir al cielo por buenas obras, porque todos de una u otra manera pecamos. Aún la misma Escritura dice que hay personas que pecan solo, no porque hagan lo malo, sino porque dejan de hacer lo bueno. Escuche bien, pecado no es solamente hacer lo malo, pecado es dejar de hacer lo bueno. La Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Wow. Es decir, que si usted quizás no haga cosas malas, pero no hace las cosas buenas que tiene que hacer, está pecando. Está pecando. Y ahí es donde recuerdo otra vez a estos hermanos que dicen: no, yo creo en Dios, yo lo busco, pero no necesito congregarme. Es que usted necesita hacerlo. Y si deja de hacerlo, ¿qué está haciendo? Pecando. Así de sencillo. Por favor, los que están tomando apuntes, resalten esto. Pecar no es solamente hacer lo malo o lo indebido. Pecar también es dejar de hacer lo bueno y correcto. Si usted puede hacer justicia, si usted le puede hacer bien a otras personas y no lo hace, ¿eso es qué? Pecado. Tremendo. En Romanos capítulo 6, el versículo 23 también, dice: la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿A qué clase de muerte se hace referencia acá? Espiritual. ¿Y cómo es la muerte espiritual? Alejado de Dios. Cuando hablamos de la muerte espiritual, hablamos generalmente de que una persona está separada de Dios. Y por tanto tiene la ¿qué? ¿Quién lo dijo por ahí? La condenación. A eso se le llama muerte. No la muerte física, porque la muerte física la tenemos todos. También por culpa del pecado, ¿no? Pero cuando dice que la paga del pecado es muerte, la palabra muerte ahí se refiere a la separación espiritual, a que Dios no tiene posibilidad, a que el hombre no tiene posibilidad de relacionarse con Dios. Y por tal motivo, cuando parta de este mundo, no partirá a un destino eterno bueno, sino a un destino eterno malo, de condenación, de sufrimiento y de dolor. Esa es la Escritura. Amén. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. ¿Qué dice la Escritura? Vamos todos allí. Efesios 2, del 1 al 3. Dice la Escritura de la siguiente manera, voy a leer a favor de todos ustedes. Y el libro en Efesios, la primera parte viene hablando de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y dice: y Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban ¿cómo? Muertos. Dígalo, cuando ustedes estaban ¿cómo? Muertos. ¿En qué cosa? En nuestros delitos y pecados. ¿En vuestros qué? Delitos y pecados, dice la Escritura, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de quién? ¿De qué? De desobediencia, entre los cuales también todos ustedes, nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál es la condición de un hombre sin Dios? ¿Está cómo? Muerto. ¿En qué? En sus delitos y en sus pecados.
Y por estar en esa condición está como destituido de la gloria de Dios. Ahora aquí hay algo bien interesante. Pablo le dice a los Efesios lo siguiente: nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales los vivíamos antes, en otro tiempo, lo mismo que los demás. Pero hay un problema tremendo con esto. ¿Será que realmente todos los que están en esta congregación, no voy a hablar de otras, en esta congregación Adoración Viva, ya murieron a sus delitos y pecados? ¿Ya cambiaron realmente de vida? ¿O todavía siguen, aunque vienen a la iglesia, siguen en las corrientes del mundo lo mismo que los demás? Recuerden que la palabra, cuando dice que el que está en Cristo, y yo lo he explicado varias veces, el que está en Cristo, eso hace referencia al que está unido por completo a Cristo. Y Pablo lo explicaba en Gálatas cuando decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿En cuántos de ustedes, mis amados hermanos, vive Cristo? ¿Mora Cristo? Amén. Amén. ¿Realmente mora Cristo en ustedes? Cosas tan sencillas. ¿Tienen buenas relaciones con todo el mundo? ¿Aman a todo el mundo? ¿Perdonan a todo el mundo? Porque eso es justicia de Dios, ya lo vimos. Y la Biblia dice que los que aman a Dios practican el amor de Dios. Una cosa ya. Ahora, segundo, ¿usted realmente está en Cristo? ¿Ya no dice mentiras? ¿Ya dejó de ser deshonesto? ¿Ya dejó de defraudar a las personas? Si usted está en Cristo, ¿ya dejó de tener pensamientos negativos? ¿Ya dejó de sufrir por todo en su vida? ¿Ya empezó a tener una verdadera calma y confianza en Dios? ¿A cuántas personas no les ha pasado que al día de hoy siguen siendo cristianos? Tristemente, bueno, diciendo ser cristianos, piensan en llegar a un puente y botarse o tirarse a un carro y acabar con su vida. Pero son gente que va un domingo a la iglesia. Si son realmente cristianos, porque quieren acabar su hogar, porque quieren ir en contra de lo que la voluntad de Dios dice. Cuando tú dices que eres cristiano, necesitas entender que tú, si estás en Cristo, ya no vives tú, sino Cristo vive en mí. Piensen por un momento en todas y cada una de las palabras, hechos y pensamientos que el día de ayer hicieron. Todo lo que usted dijo ayer, todo ayer, hablemos de ayer, usted, yo no sé qué habrá hecho usted ayer en su vida. Todo lo que usted ayer habló, escúcheme por favor, todo lo que usted ayer habló, todo lo que de su boca salió el día de ayer, ¿refleja que Cristo está en usted? Todo lo que usted ayer pensó, meditó en su mente o en su corazón, ¿reflejan que Cristo realmente está en usted? Todo lo que usted el día de ayer, solo estoy hablando de un día, no de todos los días, todo lo que usted ayer hizo con sus manos y su cuerpo, ¿reflejan que Cristo está en usted? Porque la Escritura dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Es qué? Nueva criatura. No, no mal, el resto está como, el que está en Cristo es ¿qué? Nueva criatura. Y dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. ¿Realmente es usted una nueva persona? ¿O le pasa lo de un ejemplo que hay veces algunos pastores colocan? Del hombre que vive en la calle y lo invitan a una comida y le dicen: venga mijo, vaya, váyase, aquí hay ropa nueva, aquí hay ropa todo. Él va, se baña, llega y se sienta a comer y todo lo ven así bien arregladito y todo. Pero huele feo, ¿qué es lo que pasa? Pero usted sigue oliendo feo, ¿por qué? Ah, no, es que tengo la ropa con la que traía, la tengo debajo. O sea, por encima estamos bien vestidos y por debajo seguimos con la pudrición, con la inmundicia. Acuérdese que Jesús habla de que muchos
y la escritura dice que muchos tienen apariencia de ¿qué? De piedad. ¡Wow! Qué hombre tan correcto, qué hombre o mujer que tan temeroso a Dios, pero por dentro están como podridos. ¿Cómo le dijo Jesús a los fariseos y escribas? Hipócritas. ¿Y después qué le dijo? ¿Sepulcros qué? Blanqueados. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? ¿Qué significa la expresión sepulcro blanqueado? ¿Ah? Que por fuera las tumbas en esa época las pintaban de blanco y cuando usted iba a esos sepulcros eran bonitos. O sea, usted no llegaba y decía, uy, qué lugar tan feo, sino veía piedras blancas, bonitas, bien organizado. Pero por dentro estaban ¿qué? Podridos, huesos podridos, inmundicia. Destape una tumba. Mire a ver qué hay adentro. Hueso, todavía olor a picho, inmundo, inmundicia. Así le dijo Jesús a los fariseos y escribas. Y ustedes son los que enseñan la palabra de Dios. Ustedes son los líderes religiosos. Por fuera son muy ¿qué? Limpios, aparentan piedad, pero por dentro están podridos. Y tristemente el evangelio está lleno de gente así. Gente que llega a la iglesia, que se para en un púlpito a predicar, pero por dentro están ¿qué? Podridos. Por dentro son inmundicia. Y Pablo le habla a una iglesia a la que él determina que ya ha dejado la vieja manera de vivir y que ya son nuevas criaturas. Y le dice, recuerden de dónde los sacó el Señor. Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos. Él no dice, ustedes siguen muertos. Él dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Cuando estaban allá en el mundo y seguían las corrientes del mundo y hacían todo lo que su cuerpo y su corazón y su mente les ordenaba y eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero la pregunta que me atañe a mí como pastor de esta congregación, ¿realmente usted ya salió de esa vieja manera de vivir? ¿Realmente usted ya no practica esa clase de pecados que antes hacía cuando estaba en el mundo? Porque hermano, yo le voy a decir algo. Por más que usted ore, por más que usted cante, por más que usted haga lo que tenga que hacer en la iglesia, por más que yo como amigo y hermano suyo lo pueda amar, porque yo los amo y los quiero, pero mi amor no alcanza para salvarlo. Y usted por ser una buena persona conmigo, con los hermanos, usted no se va a salvar. Si usted sigue en el pecado, si usted sigue en la inmundicia, usted es hijo de ira. Usted es hijo del diablo, no es hijo de Dios. Si usted persiste en hacer lo que a Dios no le agrada, usted no es hijo de Dios. Pero Dios es bueno, sí. Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo, sí. Pero todo el que peque ciertamente morirá. Eso es lo que dice la Escritura. Así que no basta, como decía una canción antigua de un cantante cristiano, no basta solo con orar, con cantar, es necesario morir. Morir al pecado, morir a la vieja manera de vivir. Que si antes hacíamos ciertas cosas que delante de los ojos no son agradables, hoy no las hagamos. Pero realmente has dejado esa naturaleza. Eso es lo que el hombre necesita entender. Que la condición en la que el hombre está es una condición de pecado. Y que necesita salir de esa condición para poder acercarse a Dios y ser salvo. Es lo que el hombre necesita hacer. Y esa es la primera parte del mensaje. Ahora bien, la palabra evangelio significa buenas nuevas. La palabra evangelio viene de un término griego que se escribe evangelion. Y la primera parte de esa palabra es una palabra compuesta, la E y la B, significa bueno o bien o buena. ¿Sí? Significa bien o bueno. Y la siguiente parte de la palabra es angelion. O angelión, o en nuestro idioma ángel. Entonces significa el buen ángel. Y la palabra ángel o angelion significa ángel, significa enviado o significa anuncio. Lo que quiere decir que el evangelio para nosotros cristianos es el buen
anuncio de parte de Dios. El buen anuncio, o como lo conocemos normalmente, las buenas nuevas. La buena noticia ¿de qué? De salvación. Eso es el Evangelio. Ahora yo quiero que veamos algo sobre el Evangelio. ¿Quién fue el primero en predicar el Evangelio? Jesucristo. Cristo fue el primero en predicar el Evangelio. San Marcos 1, a ver, hermano Marco, ahí usted que es Marco, ahí búsqueme San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Léanlo en fuerte voz de trompeta. ¿Qué dice la Escritura? San Marcos 1, ¿qué? San Marcos 1, 14 y 15. ¿Qué dice la Escritura, mi amado hermano? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Amén. Después de que después de que Juan Bautista fue encarcelado, ¿cuál era el mensaje de Juan Bautista? El arrepentimiento para perdón de pecados, ¿cierto? Ok. Después de que él es encarcelado, Jesús inicia su ministerio y él empieza a predicar el evangelio del reino de Dios. Es decir, la buena noticia de salvación que viene de parte de ¿quién? De Dios. ¿Y cuál es la predicación? ¿Arrepentidos y qué? ¿Y convertidos de qué, hermano Marco? ¿De qué? Creed en el Evangelio. Arrepentidos y creer en él. ¿Cuáles fueron las palabras claves de Jesús? Arrepiéntanse y crean en qué? En mí. El evangelio significa que la buena noticia de Dios es, si usted quiere ser salvo, debe hacer dos cositas básicas. La primera, arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De los pecados. ¿Y qué significa arrepentirnos? Cambiar. Dígalo fuerte, hermana. Cambiar. ¿Cambiar de qué? De vida. Obedecer Muchos a dicen, Dios. yo me arrepiento de la mujer que tengo, entonces me consigo otra. Cambio de mujer. Me arrepiento de los hijos que cambio. No, a eso no significa. Cambiar la manera de vivir o de pensar. Eso es arrepentimiento, hermanos. Y ahí es donde entra la pregunta, ¿está usted realmente arrepentido? Sí, pastor, entonces ¿por qué sigue viviendo de la misma manera en la que lleva toda la vida? Usted no está arrepentido, usted le entra en esos momentos de remordimiento. Muchos dicen que Judas se arrepintió. No, Judas no se arrepintió, tuvo remordimiento. Si no, exacto, si no, no se hubiera ahorcado. Si no, no hubiera hecho lo que hizo. Él tuvo fue remordimiento. Y hay muchas personas que le pasa lo de Judas. Hacen algo malo delante de Dios y creen que se están arrepintiendo, pero no es así. Están solo un remordimiento y ese remordimiento no los lleva a cambiar de vida, sino los lleva a tomar decisiones peores. Si Judas realmente se hubiera arrepentido, hubiera cambiado de vida. Hubiera mostrado con su vida que realmente amaba a Dios. Pero lo que él hizo fue irse a colgar, atentando contra su cuerpo, contra Dios y pecando de una manera deliberada. Cuando no hay un genuino arrepentimiento en el corazón del hombre, eso siempre lo va a llevar a uno a tomar decisiones equivocadas. Y generalmente nos va a llevar a tomar peores decisiones de las que ya hemos tomado antes. Pero cuando uno en verdad se arrepiente, el arrepentimiento involucra un cambio total de dirección. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Un cambio total de dirección en mi manera de pensar y de actuar. Es decir, si antes fumaba, ya no fumo más. Si antes adulteraba, ya no lo hago más. Si antes hacía esto, ya no lo hago más. Si antes me drogaba, si antes me alcoholizaba, si antes hacía cualquier cantidad de cosas, ya no lo hago más. Pero ojo a esto, el arrepentimiento no implica solo cambios físicos. Porque hay mucha gente que sin ser cristiana deja de tomar, deja de fumar, deja de hacer muchas cosas. Es un cambio real en el corazón del hombre.
Porque ¿de dónde salen los malos pensamientos? Los homicidios, las orgías, las borracheras. El diablo puerco fue el que me tentó. No, mi amigo del trabajo fue el que me llevó a tomar. No, la muchachita esa fue la que me hizo pecar. No, señores. Eso es mentira. Los malos pensamientos, los malos deseos, los homicidios, las borracheras, dice Marcos capítulo 7, dice la escritura, salen del corazón del hombre, dentro de usted. Si usted llega, como dice la hermana Cristina, la hermana Yadira, pastor, es que hay gente que no colabora. No es así. Yo sé que hay gente que no colabora, pero ojo a esto, de su corazón y de mi corazón es de donde nace el mal o sale el bien. Independientemente si los demás hacen el bien o no lo hacen conmigo. Usted no puede pretender creer que usted va a ser un hombre bueno si los demás se comportan bien con usted. Usted no puede decir que es buena persona cuando solo le hace bien a los que a usted le caen bien y a los que a usted le cae mal usted no les hace bien. Eso no es ser buena persona. Cristo predicó el Evangelio y dijo, hagan dos cosas, arrepiéntanse, porque el Evangelio, la palabra de la cruz enseña que nosotros realmente debemos arrepentirnos, cambiar de conducta. Y lo segundo, creer en quién? En el Evangelio. Pero ojo a esto, ¿qué si no? En el Evangelio no, creer en Cristo. Creer en Cristo. Ahora bien, ¿cuántos creen en Cristo? Amén. Amén. Ya lo fuerte, ¿cuántos creen en Cristo? Amén. Si yo le pregunto a ustedes, hermano Doro, para usted qué es creer en Cristo, ¿qué me podría explicar usted? Pues creer en Cristo es obedecer lo que Él nos manda hacer. Creer en Cristo no es decir yo creo que Él es Dios, no. Es obedecer lo que Él nos ha ordenado. Si yo creo que Él es mi Dios y mi Señor y lo voy a seguir, yo debo obedecer las Escrituras. Y muchos por eso dicen yo creo en Dios, pero si no vive conforme la Escritura no cree en Dios, así de sencillo. Lo que puede creer es sencillamente que Dios existe, pero creerle a Dios no. ¿Cómo lo dijo usted, hermano? La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Santiago dice allá en ese capítulo, dice, ¿tú tienes fe? Sí, yo tengo fe, muéstrame tus obras. Porque la gente del mundo hace obras y no tiene fe. ¿Sí se da cuenta? El cristiano no solamente debe tener obras buenas, debe tener fe. Es bien interesante eso. ¿Tú tienes fe? Muéstrame tu fe por tus obras, por la conducta que tienes. Mire, hay gente que no necesita abrir la boca para predicar, solo con su ejemplo. Solo con su ejemplo. El testimonio. ¿Cómo es su testimonio delante de los hombres? ¿Será que usted siempre que habla con otros, que camina con otros, que convive con otros, que come con otros, está dejando la imagen de Cristo en alto? No es solo decir yo creo. Creer implica que su vida camine conforme a Dios. Hermano Eudoro, Lucas capítulo 4, versículos 42 y 43. Lucas capítulo 4, versículos 42 y 43. Dice, cuando ya era el día, salió y se fue a un lugar distinto, y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de allá, de ellos. Perdón. Sí. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Gracias. Entonces dice aquí, cuando ya era de día,
salió y se fue a un desierto. Usted mira y ahí viene que él venía haciendo milagros, sanidades, prodigios, haciendo su ministerio. Y obviamente donde él llegaba la gente quería estar ahí con él y retenerlo. Y dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente lo buscaba. Imagínense, estaba tan asediado Jesús que dijo, ese día salió y se fue para el desierto, donde nadie me encuentre. ¿Y la gente qué? Lo buscaba. Lo seguían. Y sigue diciendo la escritura. Y llegando donde él estaba, la gente lo detenían para que no se fuera de ellos. Jesús salió al desierto y salió rumbo a otro lugar. Y la gente salía corriendo detrás de él y lo agarraban. Y no, camine, que es que usted tiene que estar acá, que los milagros, que no sé qué. Y Jesús le dice, no, un momentico, es que los demás también necesitan conocer el mensaje. Yo ya les di el mensaje, arrepiéntanse y crean en mí. Listo, ya tienen el mensaje, pero yo tengo que seguir haciendo la obra. Esa es la actitud de Jesús. Jesús hizo la labor sin descanso. Hizo todo lo que el Padre le ordenó. Jesús no se dedicó a sentarse en un lugar y decir, ya le prediqué a esto, ya no hago más. No, él hacía sin descanso la obra. Y iba por todo lugar y le decía a la gente, déjenme venir porque yo necesito ir a predicarle a otras ciudades, a otras personas para que todos conozcan el Evangelio. Esto es impresionante y ya se van a dar cuenta de por qué les hablo de esta parte tan especial. Seguimos. Cristo predicó que Él era el mensajero y ejecutor del buen mensaje de salvación. Cristo predicó que Él era el mensajero, porque Él dice, yo no voy a hablar de lo que a mí me parece, sino todo lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho que les diga a ustedes. Pero también Cristo decía, yo vengo a darles el mensaje de Dios, pero también vengo a decirles que yo soy la salvación que Dios le ha prometido a los hombres. En San Juan capítulo 14, del versículo 6 en adelante, Jesús dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. ¿Cierto? Él lo dijo. ¿Yo soy qué? El camino, la verdad y la vida. Jesús siempre se presentó como el único medio para alcanzar a relacionarnos con Dios, como el único medio dado por Dios para la salvación. Por eso Él decía, crean en mí. Ustedes creen en Dios, sí Señor, crean también en mí. Crean que yo soy de Dios, crean que yo he venido del Padre y he venido a darles salvación. Por eso es que hay personas que a uno le preguntan, pero venga, es que solo Cristo puede dar salvación. No hay otra religión. No, tristemente no lo hay. O tristemente no, pues tristemente para ellos, para nosotros no. Pero para el mundo no hay nadie, para nadie hay otro camino de salvación. La misma escritura declara que solo hay un nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre, nadie más. Nadie más. No hay otro camino, no hay otra manera. No es que usted hoy día va a la iglesia y otro día va por allá a un lugar todo raro y a buscar otras cosas. No, Señor. Hermano, solo en Cristo hay salvación. Y así, si el hombre no puede entender y aceptar esa verdad, no será salvo. Así sea la más buena persona de este mundo. No lo hay. El problema viene aquí. Cuando Cristo vino, predicó, enseñó, hizo la obra. Ni siquiera se detenía a dormir en casa. Dice que a veces no tenía ni dónde recostar la cabeza. ¿Cuánto hay escrito de Cristo en la Biblia? ¿Ah? Mucho. Juan dice que si se escribiera todo lo que él hizo, haciendo una referencia poética, dice, no alcanzarían las hojas, ni el papel, ni la tinta para escribir todo lo que hizo Cristo. Que ellos tan solo resumieron y lograron redactar lo que ellos consideraban como lo más importante y como pero que hubo muchísimas cosas que Cristo hizo que no se escribieron y que si se escribieran no alcanzarían ni las hojas ni la tinta para escribir todo ello. Ahora le voy a preguntar algo. ¿Cuántos años predicó Cristo? 3 años y medio.
¿Cuánto hizo Jesús en 3 años y medio? Demasiado. Tanto fue lo que hizo que dice que no lograría escribirse todo lo que él hizo. Pregúntale, ¿cuánto tiempo usted lleva en el Evangelio? Y algunos sacan pecho. ¡No! Yo desde el año 1900 tal y tal, yo soy cristiano. ¿Sí? ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿A cuántos le ha predicado? ¿Está sirviendo? ¿Tiene ya un ministerio? ¿Qué ha hecho? Uy, no, pero es que, no, venga, no me ponga excusas. Cristo en 3 años y medio hizo mucho más que cualquier hombre sobre este mundo. Solo en 3 años y medio. Siendo también un hombre natural, teniendo las mismas necesidades que usted y yo tenemos. De comer, de dormir, hasta ir al baño. ¿Qué ha hecho usted en todo el tiempo en que está en la iglesia? Si yo les preguntara por nombre propio a cada uno de ustedes, ¿cuántas personas han llegado a la iglesia por causa de la predicación suya? Porque muchos ven la iglesia a veces sola, faltan sillas, falta gente. No, la iglesia debería crecer. Debería. No solo debería, tiene que crecer. ¿Pero usted cree que Dios va a traer a la gente así empujada a la carrera o sobrenaturalmente? Se necesita que alguien predique el Evangelio. Jesús enseñó con su propia vida que él tenía que ir a predicar, a extender el mensaje de salvación. Luego toma a sus 12 y les dice, vayan por todo el mundo. Aquí viene algo bien interesante. El Evangelio es el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Y Jesucristo cuando vino al mundo, pónganle cuidado a lo que les voy a decir aquí, porque aquí viene algo que muchos cristianos hoy en día no conocen. Cuando Cristo vino, ¿a quiénes le predicó? ¿A qué pueblo? Él predicó en Israel y en sus alrededores. Él no le predicó al mundo de afuera, él le predicó a Israel, ¿cierto? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso dice la Escritura. Él les predicó. Y miren que ustedes a mí casi nunca me han escuchado hablar sobre el reino de los cielos. No, es que vamos a predicar del reino de los cielos. Yo no, el reino de Dios, no. Eso lo usan muchos pastores que hablan mucho de poder, de milagros, de todo eso. Y ustedes casi no me han escuchado hablar de eso a mí. ¿Saben por qué? Porque el que predicó el reino de los cielos se ha acercado es Dios. Es Cristo. Cristo fue el que dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Yo soy el reino de Dios, aquí estoy. Y él le predicó primeramente a los israelitas, a los judíos. Les predicó, yo soy el Mesías que las escrituras profetizaban. Yo soy el cumplimiento. Y ellos lo rechazaron. No creyeron. ¿Sabe? Hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. ¿Cuál cree que es? Creemos. ¿Cuál? No, hermano, que yo le iba a hacer un comentario que yo conozco un judío, ¿sí?, de aquí mismo en el cerro, ¿sí?, y todavía no creen en Jesucristo. Porque la Escritura dice que lo rechazaron. Hablando de eso, ¿verdad? Él me dijo que hay un tema que ellos tienen. Él no debatió, sino que él tiene un amigo pastor y el amigo pastor le pidió de corazón que le diera 20 razones de por qué ellos no creen en Jesucristo. Esas 20 razones. Y el pastor quería defender esa teoría ante sus seguidores. Entonces, a mí me gustaría absorber eso, ¿verdad?, y traerlo para acá para que lo debatamos aquí. El por qué ellos no creen en Cristo. Ellos no creen en Cristo por una sencilla razón. Y es una razón de índole histórico y tiene que ver con el Mesías. El Mesías que promete las Escrituras para Israel es un rey victorioso que destruirá a sus enemigos del yugo, de la esclavitud, y instaurará en Israel un reino
mundial, a través del cual desde Israel se va a regir todo el mundo. ¿Y eso lo dice la Biblia? Claro, eso lo dice la Biblia, eso lo dice el Antiguo Testamento. Ahora bien, cuando Cristo vino, resulta que Cristo no vino con caballo, con ejército, con espada, ni vino a destruir a los enemigos. Ellos estaban bajo el yugo de Roma. Él no destruyó al emperador, ni acabó con todos ellos, ni estableció un gobierno mundial. Por eso los judíos no creyeron en él. Otra cuestión es que ellos no pudieron entender que Jesucristo fuese hecho Dios en carne, ¿sí? Y también la Escritura nos enseña que Jesucristo es Dios. Él es Dios hecho hombre. Pero ellos decían que no podía haber uno aparte de Dios en la tierra, aunque las escrituras antiguas lo decían que el Mesías iba a venir, pero ellos no pudieron aceptarlo. Jesús dijo, y él enseñó que sus milagros y lo que él hacía no era el mensaje del Evangelio. Mire, el mensaje del Evangelio no son milagros, no son sanidades y prodigios. ¿Por qué Jesús hizo sanidades, milagros y prodigios? Jesús lo hizo como testimonio para los israelitas, para que ellos creyeran que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero como ellos no lo vieron llegar con un ejército, ni con espada, ni caballo, no creyeron aun cuanto hizo milagros, aun cuanto hizo cosas tremendísimas. Y él dice, y por ejemplo ahí dice, ay de ti Bethsaida, y ay de ti Corazín, creo que es una de las ciudades. Dice, si en otras ciudades se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, ellos creyeran, pero ustedes con todos los milagros que yo he hecho y no creen, me rechazan. Entonces, una vez, por eso fue que los judíos le hicieron la pregunta del César. ¿A quién hay que darle tributo? ¿Al César o a Dios? Porque el Mesías obviamente iba a destruir al César, iba a destruir todos los imperios del mundo. Pero Jesús le dijo, no, ¿de quién es la moneda? Del César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como Dios no les habló de política, no le dijo que había que tumbar al emperador, al que estuviera ahí, ni se metió en esos asuntos, entonces ellos dijeron, este no es el Mesías, porque este no viene a acabar con nadie. Y Jesús les dijo, yo soy el Mesías, porque yo he venido a liberarlos a ustedes de un poder y de un dominio mucho mayor que cualquier ser humano, que es el dominio del imperio de la muerte y el pecado. Y Cristo murió en la cruz. Ahora bien, por eso a él lo rechazaron. Además, entre otras cosas, porque a Cristo lo consideraban como un infractor de la ley, porque supuestamente los días sábados de reposo, según en las escrituras y la tradición, los fariseos, ellos no podían hacer nada, los israelitas no podían hacer nada, y Jesús sanaba gente, sanaba mujeres, sanaba personas en días de reposo, quebrantando según ellos la ley. Entonces decían que él no podía ser el Hijo de Dios porque quebrantaba los mandamientos de la ley. Y Jesús dijo, no es que yo no vine a quebrantarlos, yo vine a mostrarles cuál es el verdadero propósito de todos estos mandamientos. Pero él vino a los suyos y los suyos no lo creyeron. ¿Y por qué? Oseas capítulo 4:6, lo que hablábamos desde el principio. Mi pueblo fue destruido y se perdió porque le faltó conocimiento. Si ellos hubieran hecho esto, estudiar la Biblia diligentemente, cuando Cristo vino al mundo, ellos hubieran reconocido que Él era el Cristo. Pero como no quisieron conocer a Dios, dice la Escritura, yo también me olvidé de ellos y los deseché. Esas son tan solo algunas de las razones. Ahora bien, la Escritura habla que después de la era de la iglesia viene un tiempo en el que Israel va a ser restaurado. El Apocalipsis habla del milenio, y el milenio es un tiempo en el cual Cristo vendrá nuevamente al mundo, pero ya no vendrá como vino hace 2000 años, predicando el Evangelio, sino dice que el cielo se abrirá, lo digo de alguna manera poética, se abrirá el cielo, ¿cierto? Y dice la Escritura, y se verá al Hijo del Hombre descender, se verá al mismo Jesucristo descender de los cielos, con caballo, con espada y con sus ejércitos, y descenderán al mundo, físicamente, ¿cierto? Y no es una película, físicamente, dice la Escritura. ¿Y qué van a hacer con todos los enemigos, con el anticristo y todos en ese momento? Van a destruir y a matar a todos los enemigos. Y a destruir el anticristo, que en ese momento tendrá el gobierno mundial. Y entonces él vendrá y le dirá a Israel, mire, yo sí soy el verdadero Mesías. Y Israel lo va a adorar y lo va a exaltar. Y ¡ay, gracias! Pero Jesús les va a decir, yo soy Jesús a quien ustedes mataron, en el que ustedes no creyeron.
Entonces, eso hace parte de asuntos escatológicos y de asuntos que tienen que ver con la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Pero, entre otras, Jesús dice, y para finalizar esa pregunta, Jesús dice en la parábola del buen sembrador, en Mateo capítulo 13, cuando habla del sembrador salió a sembrar, los apóstoles le dijeron a Jesús, venga Señor, ¿y usted por qué no predica directamente? ¿Y por qué no explica más claramente todo? Y Jesús dice, porque no a todos les es dado a conocer el misterio del Evangelio de Dios. Porque no a todos le va a ser revelado. La mayor respuesta que le puedo dar sobre esa pregunta es porque Dios no le permitió entender. El apóstol Pablo dice que en Romanos y en Gálatas dice que Dios a Israel le embotó, es decir, le cegó el entendimiento para que ellos no aceptaran a Cristo. Y eso dicen las Escrituras. Pero Dios prometió que va a haber una restauración para esa nación también. ¿Amén? Amén. Ahora bien, para ir terminando, mis amados hermanos, Cristo ordenó predicar su mensaje, el mensaje de salvación. Y por eso yo hace un momento atrás les preguntaba a ustedes, ¿en qué consiste el mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que debemos predicarle? Jesús le predicó físicamente, en vivo y en directo, a los israelitas y no creyeron en él. ¿Nosotros qué Cristo predicamos? ¿Qué clase de Cristo predicamos? ¿Cuál es el Cristo que nosotros predicamos? Jesús vino y dijo, la salvación, le dijo a los israelitas, yo soy el Mesías prometido a los hombres, yo soy el cumplimiento de la ley y la salvación ahora es por medio de mí. Y no aceptaron ese consejo. Ahora, tiempo después, nosotros predicamos al mismo Cristo. Al mismo. Sí, creemos en él. ¿Creemos en él? Sí. ¿Hay alguna variante en lo que predicamos a diferencia de lo que se predicó en esa época? No. Sí. Cuando Cristo predicó, él estaba vivo. Claro, sí cambia. Ahorita también. Lo hacemos por fe. Escúchame bien. Cuando Cristo predicó, él estaba vivo. No es que no esté muerto ahora, no. Nosotros predicamos a un Cristo resucitado. Esa es la razón por la cual los judíos y mucha gran parte del mundo creen que el Evangelio es locura. Porque presentamos a un Dios que vino a salvar al mundo, que murió físicamente en una cruz, que resucitó de entre los muertos y que ahora está sentado en el trono de la gracia. Eso es lo que ellos no pueden entender. La palabra de la cruz significa predicar a un Cristo resucitado. Jesús predicó el Evangelio de Dios, el Evangelio que es por la fe en Él. Pero nosotros los cristianos tenemos un Evangelio mucho más extendido del que predicó Cristo y del que predicaron aún los apóstoles antes de que Cristo muriera. Porque nosotros predicamos a un rey, a un Dios, a un hombre que venció la muerte, que venció las tinieblas, que venció el pecado y que está sentado a la diestra de Dios en los cielos. Ese es el Cristo al que usted y yo predicamos. Mateo capítulo 28, versículos del 18 en adelante, dice la Escritura, dice Jesús, toda potestad me has dado en los cielos y en la tierra. Toda potestad quiere decir, toda autoridad me ha sido conferida. Ahora bien, ¿cuándo dijo esto Jesús? La gran comisión, Mateo 28, 18. La gran comisión. ¿Quién dijo esto? Toda autoridad me es dada. ¿Y cuándo lo dijo? ¿Después de qué? Después de que murió la cruz y resucitó. Esto fue aproximadamente 40 días después de haber muerto y qué? Y resucitado. Está en el momento antes de su ascensión, antes de partir al cielo. Ya estaba Cristo resucitado. Y Él le dice, ya estando resucitado, toda autoridad me ha sido conferida. Todo poder, todo dominio, toda autoridad en este mundo visible e invisible me ha sido dado. Porque morí y vencí y fui levantado
de entre los muertos. Ahí sí como dice, yo tengo el poder, ¿sí? Ahí dijo Jesús, todo el poder me ha sido conferido. Por tanto, porque es que usted le lee, creo que desde el 19 en adelante, ahí dice la escritura, por tanto, ir y hacer discípulos, sí, pero entiendan el texto primero, Jesús dice, todo poder, toda autoridad, por cuanto moría en la cruz, por cuanto vencía la muerte, por cuanto vencía el pecado, toda autoridad me ha sido conferida. Toda autoridad. Por tanto, esa palabra por tanto es una palabra de transición, una frase de transición, que tenga en cuenta de qué está hablando, de que toda la autoridad está en las manos de Cristo, le pertenece a Cristo. Por tanto, como yo tengo toda la autoridad, usted vaya y predique el Evangelio. ¿Usted está predicando el Evangelio? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar algún día qué significa la palabra querigma? ¿Saben siquiera que esa palabra ha existido? Querigma. ¿Qué es querigma? Con K. Querigma. ¿Qué es querigma? ¿Ah? A ver, una idea. Una predicción, ¿no? Una predicción, no, hermano, no, aquí no somos esotéricos, no. es como, ahora que usted habla de eso, mi hija me preguntó ayer antier, papi, ¿tú qué signo zodiacal eres? ¿Yo qué? ¿Usted qué está leyendo? Digo, no, pues que ya estaban hablando de eso y entonces quería hacer yo, no, lo otro. Yo le dije, no, mamita, nosotros los cristianos no creemos en ninguna de esas locuras. Nada de eso. Sí, sin embargo le dije, pero yo soy Piscis, busca a ver qué dice. ¿Sí? No, hay que enseñarle a nuestros hijos que nada de eso, o sea, nosotros nada que ver con nada de estas cosas. Pastor, una vez me pasó eso en el trabajo. Sí. Llegaba un grupo nuevo y la líder de ese grupo dijo, ven, dime cuál es tu horóscopo. Sí. Y yo llegué y le dije, no, gracias, yo no creo en eso. Y ella como que quedó así, dijo, eres la primera que me dice eso. Exacto. Le dije, es que es la verdad, yo no creo en eso. Dijo, no, pero era solo para romper el hielo, para nada más. Yo no te estoy diciendo que creas en eso. Dije, pero el hecho de que tú me leas, eso hace que yo te diga a ti que estoy creyendo en eso. Y no, yo no creo en eso. Y como que quedó como que, ay. A mí también me ha pasado lo mismo que a usted, hermana. Cuando uno les dice a la gente, yo no creo en eso, se asombran. ¿Pero por qué se asombran? Porque uno no cree en cosas del mundo y nosotros sí no nos asombramos porque alguien le diga, yo no creo, venga, le voy a hablar de Jesús, no, yo no creo en eso. Cuando van a los brujos. Exacto. Esa es la conducta del mundo, porque el mundo cree que nuestra predicación es ¿qué? Locura. ¿Cómo lo dice la palabra de Dios? Es una tontería. ¿No creen que el horóscopo, que las predicciones de Nostradamus, que ahorita los últimos profetas de este tiempo, ¿cuáles son? ¿Son qué? Los Simpsons. Todo lo que digan los Simpsons, la profecía, ya ahora son los profetas de este mundo, ¿sí? Y a ellos le creen, y cuando sale un canal, todo el mundo, ay, no, ahora sí. Pero lo que dice la Escritura, que ya está escrita hace más de 2000 años, a esa sí no le creemos. Nos parece tonto lo que a nosotros no, al mundo le parece tonto, locura lo que la Escritura dice, pero sí le pone cuidado a lo que el mundo dice, a sus locuras. ¿Usted no cree que es una locura decirle al niño que él puede ser niño si quiere? Eso sí es locura, eso sí es de gente que no está de acuerdo, pero a eso le llaman bueno y a lo nuestro le llaman malo. Wow. La palabra querigma viene de un término griego que significa kerisen. Ya le doy palabra, hermano. Kerisen. No, es ¿Qué dice? kipuyua. Kerisen. No, proviene del griego kipuyua. Mi amado hermano, recuerde que en el griego hay varias palabras y raíces. La más conocida en la Biblia es kerisen. Kerisen, es más, kerisen. ¿Qué significa anuncio? Anuncio. Cada vez que la palabra anuncio aparezca en las escrituras o mensaje, generalmente se está usando uno de estos términos, kerisen o querigma, que significa el anuncio o un anuncio dado por un heraldo. ¿Qué es un heraldo? Emisario. Emisario. ¿Qué es un emisario? Es alguien que ha sido enviado. Ahora, cuando Cristo dice,
vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, ¿sabe qué le está diciendo a la iglesia? Ustedes son mis heraldos, ustedes son mis mensajeros, ¿cierto? Ustedes tienen que ir y anunciar por la tierra el Evangelio de Dios. ¿Qué iba a preguntar o decir, mi hermano? Que el querigma es como el fundamento de la fe cristiana, es el mensaje de Cristo. No es del fundamento de la fe cristiana. Querigma es la función que usted y yo tenemos. Muchas veces en algunas iglesias, cuando usted llega, dice, no, aquí trabajamos bajo la visión del pastor. Que Dios le dio una visión específica al pastor. No, nosotros trabajamos bajo la misión de la iglesia. O sea, ya no trabajan por lo que la escritura dice, sino por lo que el líder ha propuesto y las metas que el líder, y en eso trabajan. Así de sencillo. Y por eso encontramos iglesias que ya parecen multiniveles, crecimiento, con visión de no sé cuánto de otros que solo hablan de diablo, de infierno, otros que solo hablan de profecía, bueno, pero el mensaje de Dios no es explicado correctamente. ¿Sí? Aquí, en este anuncio, Jesús dice, vayan por todo el mundo, ¿sí? Y prediquen, es decir, conviértanse en mis heraldos y hagan lo que es el querigma. ¿Qué es el querigma? Anunciar el Evangelio de Cristo. La pregunta es, cuando usted llega a hablar con una persona y a presentar el Evangelio, ¿cuál es el primer anuncio que usted les da de Cristo? ¿Qué es lo primero que usted le habla a otra persona de Cristo? Puede ser testimonio. Testimonio. Bueno, sí, hay gente que habla de testimonio. ¿Qué más presentan? Cuando usted quiere que una persona llegue a la iglesia, ¿qué les habla a usted de Cristo? Muchos dicen, no, yo no les hablo de Cristo. Yo les digo, vaya a la iglesia que allá es bonito. A veces les decimos, no, mire, allá cantan chévere. No, allá hay un amor. Yo siempre le digo que yo asisto a una congregación de sana doctrina. Usted le dice que así sea una congregación de sana doctrina. Por consiguiente le van a preguntar qué es sana doctrina, ¿cierto? Y empieza el debate teológico. ¿Cuál debe ser el primer anuncio que un cristiano le debe dar a alguien para que conozca de Cristo? El amor de Dios. Resucitó. ¿Cómo? El Que amor de Jesús Dios. resucitó. ¿Que Jesús qué? Resucitó. Dígalo fuerte, ¿que Jesús qué? Resucitó. El año pasado, nuestro hermano Brian Díaz, aquí presente, dio una super enseñanza llamada El paraguas de la ¿qué? Resurrección. De la resurrección. Y nos mostró por las escrituras y con evidencias científicas y escritas por qué podemos creer confiadamente en la resurrección. Y nos enseñó además que la parte más importante de toda nuestra fe cristiana se basa en la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría cristianismo. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Hermana Yasmín, ¿amén? Gloria sea al Señor. Y no fuéramos perdonados de los pecados. Ahora bien, el querigma es que usted tiene que ser anunciante no solamente de que hay que arrepentirse y creer en Cristo, sino también de que la gente necesita conocer que nosotros creemos en un Cristo resucitado, en alguien que ya venció la muerte, en alguien que ya venció el pecado, que ya venció el infierno y que porque está en los cielos y ya venció todo eso, lo que Él nos promete, que es llevarnos al cielo, no lo va a cumplir. Pero el error de muchos cristianos es que cuando van a hablar y a transmitirle el conocimiento de Dios a otras personas, quieren hablar de la Virgen, quieren hablar de las trompetas finales, quieren hablar de demonios, quieren hablarle de todos, menos del mensaje central del Evangelio. El mensaje central del Evangelio es presentar a Jesucristo como el Señor y Salvador de las vidas, de las almas de los hombres y como el único medio de salvación, y aparte de eso enseñarles que Él resucitó, que podemos creer en Él porque la ciencia, la historia, la Biblia lo enseña que Él resucitó. Él no está muerto. Hay una canción cristiana que dice que en la tumba de Mahoma están ¿qué? Los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Dice esa canción, no hay ídolo que haya resucitado. Solo Jesucristo dejó al tercer día
La tumba vacía. Nosotros no creemos en un Dios muerto. Nosotros no creemos en un profeta muerto. Nosotros no creemos en un rey muerto. Nosotros creemos en un Dios, en un rey y en un siervo y en un Señor vivo y poderoso que reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Ese es el primer anuncio. Eso es lo que usted primeramente le debe enseñar a una persona. Jesús resucitó. Al Jesús resucitado. Ese es el querigma. Ahora bien, la pregunta es, en todo el tiempo que lleva como cristiano, ¿cuántas veces ha predicado a Cristo resucitado? ¿Cuántas veces le ha presentado al Jesús resucitado a otras personas? Eso es lo que la gente necesita conocer. A su Señor. Muchas veces me han preguntado, y digo muchas veces porque ha sido así: pastor, ¿y cuándo hablar de los nombres de los demonios? ¿Y cuándo hablar del diablo y de los poderes y de todo eso? ¿Para qué necesita usted hablar eso? ¿Para qué quiere usted saber eso? Les voy a dar perlas. En la escritura no aparecen nombres de demonios. Pero yo he escuchado pastores que hablan de los nombres de los demonios y dicen que en la Biblia, sí, pero en la Biblia nuestra no. En la Biblia satánica es donde aparecen todos los nombres. ¿Sí? ¿El único es qué? Satanás. Sí, eso no. Es más, son adjetivos. Porque significan el engañador, el opuesto, el contrario, el maligno. Eso es lo que significa. El adversario. El enemigo. El enemigo. Eso es lo que significa. Ahora bien, pastor, ¿cómo así? Sí. Entonces cuando dice, y el espíritu con nombre tal, ojo a eso. Eso no es de Dios. Eso proviene de la Biblia satánica. Y ustedes no pueden estar esculcando ni escudriñando textos que no convienen. Lo que Dios quería que supiéramos nos lo dejó aquí, escrito acá. Y dice la escritura, Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las que Él nos ha revelado son para nosotros y para nuestros hijos eternamente y para siempre. Amén. Amén. Ojo a esto. Cristo fue el primero que enseñó a otros sobre Dios, ¿cierto? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice lo siguiente, mis amados hermanos. ¿Qué dice Romanos 1, del 16 al 17? Dice así: porque no me avergüenzo de qué cosa, del evangelio, es decir, del buen mensaje que nos ha sido dado. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que en él cree, primeramente al judío y también al griego, porque en el evangelio la justicia, ¿qué es la justicia? El amor y el perdón de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El poder de Dios no es para que usted reciba milagros, no es para que usted reciba sanidades, no es para que su cuenta bancaria de un momento a otro sobrenaturalmente se crezca. Eso es mentira, eso es un evangelio falso. Dios hace milagros, por misericordia los hace. Dios hace sanidades, Dios restaura hogares. Esas son las funciones de la palabra de Dios. Pero el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Cómo dice la versión que tú tienes en la palabra de Dios? ¿Qué dice la escritura? Ese versículo 16. Dice, pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Ojo a esto. Yo no me avergüenzo de la buena noticia que Dios nos ha dado de Cristo, porque es el poder que nos da. ¿Para qué? ¿Cómo lo dice? Porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. ¿Cuál es el poder que Dios usa para salvar a las personas? La buena noticia. El evangelio. Ojo
Ojo a esto. ¿Cuál es el poder que Dios usa para salvar a la gente? El Evangelio de Cristo. No me avergüenzo de lo que creo, porque lo que yo creo es el poder de Dios, es el medio poderoso que Dios nos ha dado para ser sanos. La predicación del Evangelio de Cristo. Ahora bien, debemos entender que la fe en Cristo es que predicar el Evangelio es supremamente importante. Hermana Yaira, hay personas que usted conozca en su familia, que usted desearía que, o desea que ellas sean salvas, que conozcan a Dios. Hermano Angel, en su casa o en su familia hay gente que usted, yo quiero que esta persona sea salva. ¿Sí? En la de mis amados hermanos. También. Ok. La Biblia dice que la fe viene ¿por el qué? Oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Yo les quiero dar una enseñanza a cada uno de ustedes. Romanos 10. No, señor. No, o sea, fue. Sí. Romanos 10. Voy a leerles desde el versículo número 9, lo que está citando el hermano Brian. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, que Él resucitó. Ese es el mensaje de la salvación. Ojo a esto, ese es el Evangelio. Confesar que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos. Serás salvo. Eso es lo que la gente necesita conocer. Hermana Yaira, eso es lo que su familia necesita conocer. Que Jesús es el Señor y que resucitó de los muertos. Eso es lo que necesita conocer tu familia, hermano Angel. Eso es lo que necesitan conocer nuestros familiares y amigos. Porque la Escritura dice: todo aquel que en Él cree no será ¿qué? Avergonzado. El versículo número... me salté el 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahí dice el 11. Porque la Escritura dice: todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que no invoque el nombre del Señor Jesús será ¿qué? Salvo. ¿Qué necesitan hacer sus familiares? Según esta Escritura. Le invoqué al Señor. Dígalo fuerte, ¿que qué? Invoquen al Señor. Hermana Yaira, su familia necesita invocar a Cristo para ser salvos. Hermana, su familia necesita invocar a Cristo para ser salvo. Hermano Marco, su familia necesita reconocer a Cristo e invocarlo para ser salvos. Pero hay un grave problema. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y aquí Pablo dice: todos necesitan reconocer a Jesús como el Señor de sus vidas, invocarlo. Pero ¿cómo dice la Escritura? Van a invocar ellos a aquel en el cual no han creído. ¿Cómo pueden nuestros familiares, amigos, vecinos, seres queridos invocar a un Dios en el cual no creen, al cual no conocen? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien jamás han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como
como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor. Ana Yaira, lo digo porque con usted empecé. ¿Y cómo creerán si usted no les predica? Mano Angeli, ¿cómo van a creer si usted no va a anunciarles el Evangelio? Hermano Doro, ¿y cómo van a creer si usted no lleva el mensaje? No, es que si Dios nos escogió para salvación, nos va a traer. ¿Y cómo creerán si usted, que es el instrumento, no va a predicar? Hay gente que dice, ay Señor, salva a mi familia, ay yo vivo triste por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos, por mi perro, mi gato, pero no van y les predican. ¿Ah? Sufren tanto por sus familiares, por sus amigos, de que no se vayan a ir al infierno, pero no van a predicarles. Y usted no puede llegar allá pretendiendo decir, mire, le voy a hablar de un Dios amoroso y perfecto. ¡No! Hábleles la centralidad del Evangelio. Mire mamá, mire papá, mire, el Evangelio es esto. El Evangelio nos enseña que todos los seres humanos somos malos por naturaleza. Que no hay justo ni aún uno. Que no hay quien haga lo bueno. Que nosotros necesitamos entender y reconocer que Jesucristo es el medio de salvación. Ah, pero yo creo en Cristo. Sí, papito, sí, mamita, sí, hermanito, sí, vecinito. Pero no es como tú crees en Cristo, es como la Biblia lo enseña. Jesús fue en una cruz y murió para perdonar nuestros pecados. Y tú necesitas, lo primero que necesitas hacer es reconocer que eres una persona pecadora. Pero yo soy bueno. Sí, claro. Y yo también soy bueno. Nosotros somos buenos a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. Y la Escritura dice que para ser buenos necesitamos reconocer al Señor, servirle y seguirle. ¿Cómo van? ¿Cómo van a escuchar y a creer en Cristo si usted, que tiene la verdad en su vida, no la predica? Eso es querigma. Nosotros somos los heraldos de las buenas nuevas de salvación. Los mensajeros, los pregoneros. Ahora, Jesús hizo lo que hizo, predicó, no se dejaba atajar de nadie. Yo tengo que ir a predicarle a todo el mundo en 3 años y medio. Pablo, en su vida, le predicó a casi todo el mundo. Inclusive cuando estaba en Roma y en Grecia, él en sus cartas dejó escrito que su pensado era que cuando pasara eso, salir e irse hasta España. Pero como lo mataron en Roma, no pudo, y si no, él hubiera ido hasta España. Y es capaz de que se monta en un barco y viene aquí a este otro lado también a predicar. Y Pablo vivió, quizás como cristiano, menos años de los que usted y yo hemos tenido como cristianos toda la vida. Porque el ministerio de Pablo data aproximadamente de 30 años, más o menos, no más. Y hay personas en este lugar que llevan 20 o 30 años en el Evangelio. ¿Qué hemos hecho? ¿A cuántos le hemos predicado? Usted no me puede venir a mí a decir que no ha habido tiempo para predicar en 10, 15, 20 años que llevan en la iglesia. Pastor, yo soy nuevo. Bueno, no importa. Usted no me puede decir que no ha habido tiempo para predicar en 1 año, 2 años que llevan en la iglesia. Que no ha querido es otra cosa. Y Jesús dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Usted siente ese dolor en su corazón por esas personas que se pierden? Demuéstrelo. No diciendo, ay mi papá, ay mi mamá, ay mis hermanos, mis amigos. No. Vaya y predíqueles. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo oirán si nadie les da el mensaje?
Y como lo decíamos en el discipulado el jueves, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. No hay mejor ni mayor privilegio que servirle al Señor. Pero eso depende también de lo que usted haga. Hermano Henry, ¿a cuántas personas usted ha evangelizado este año? ¿Cuántas de las personas que usted que ha evangelizado este año hoy están aquí sentadas? Hermano Willy, ¿a cuánta gente usted le ha predicado? ¿A cuántos de los que usted les ha hablado de Dios hoy están en esta iglesia? Yo siempre los he dicho. Mi esposa a veces me juzga y me dice, no mencione más esa canción, la voy a mencionar. No hagan lo de la canción. Con manos vacías vengo a ti, no Señor. Perdóneme, denles pena, denles vergüenza querer presentarse delante del Señor sin haber hecho nada por Él. Porque el autor y consumador de la fe, su vida dio por usted y su vida dio por mí. Lo dio todo. Y aún estando allá en el cielo, dice la Escritura, que no está quieto, que sigue todavía pidiéndole al Padre. Ya después de habernos salvado, dice el Señor, no le tomes en cuenta el pecado a Cristina, yo morí por ella. Hey, ella es tu hija, yo pagué por ella. Aún intercede por nosotros. Y la vergüenza del cristiano actual es que el cristiano actual se conforma solo con ir a la iglesia y nada más. Y a veces ni va. Y no tiene celo, no tiene pasión por hacer la obra del Señor. Se preocupa de que sus familiares, de que sus amigos y vecinos se van a ir al infierno, pero no se preocupan por ir a llevarles las buenas nuevas de salvación. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ya si ellos creen o no creen es su cuestión, pero usted vaya y haga la tarea para la cual fue creado. Nosotros somos los portadores del precioso anuncio de la paz, de la justicia de Dios, del Señor Jesucristo nuestro Redentor, de aquel que es nuestro Salvador, de aquel que murió en una cruz por nuestros pecados, pero que resucitó y que está a la diestra de Dios y que desde allí está esperando nuestra reunión con Él. ¿Qué estamos haciendo? ¿Usted cree que lo que ha hecho es suficiente? Termino con esto. ¿Cuánto tiempo pasa usted pegado al celular? ¿Cuánto tiempo se la pasa viendo gaticos, videos raros, TikToks, bueno, lo que sea? ¿Usted no cree que si toma todo ese tiempo y se dedica a llamar a una persona, a hablarle a alguien del mensaje de Cristo, cuánto tiempo pierde usted en debates políticos por redes sociales? ¿Por qué no toma ese tiempo para hablarle a otro de Cristo? ¿Pero a quién le hablo? Pues al mismo que le está peleando por el presidente, pero a ese háblele de Cristo. ¿A quién le digo? No hay tiempo. Pues esas 2 horas que pierde viendo gatos y no sé qué más en su celular, úselas para hablar de Cristo. Úselas para escribirle a sus amigos. Úselas para enviarles un video de Dios, un mensaje de Dios. Me da pena. ¿Te da pena? No es que todavía no hay tiempo de hablar. Entonces, ¿cuándo? Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación para todo aquel que en él cree. Si usted se avergüenza del evangelio, se avergüenza de dar testimonio del evangelio, usted no es cristiano. Usted no ha creído entonces en el verdadero y poderoso evangelio de Cristo. El evangelio de Dios es poder. Y Pablo le decía a Timoteo, no te avergüences del evangelio.
Y yo no me avergüenzo y por eso estoy atado a estas cadenas. Porque yo sé en quién he creído. ¿Sabe usted en quién ha creído? Donde está tu fe, donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Si usted no le predica a otros de Cristo es porque su tesoro no está en Cristo. Así es sencillo. Ay, pero yo soy líder de la iglesia. Pero yo creo en Dios. Esto no son palabras, hermano. Esto no son palabras. El Evangelio de Dios son actos genuinos de amor. ¿Amén? Amén. Actos genuinos de amor. No perdamos más el tiempo. Anunciémosles a otros el Evangelio de Dios. Y no saquemos excusas, como, y perdóname que sea tan fuerte, como los cobardes y los que se sienten conformes con calentar una silla. Es que no sé hablar, no sé qué decir. Ah, bueno, pero para hablar de otras cosas sí sabes qué hablar y qué decir y hasta peleas. Hasta groserías sí, pues. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él crea. Amén. Amén. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Pónganse sobre sus pies y vamos a orar, mis amados hermanos. Amado Dios de Israel, te amo, muchas gracias en esta preciosa hora del día, por tu gran amor y tu gran bondad. Gracias por habernos permitido tener esta reunión, Señor, y poder aprender de ti un mensaje nuevo. Conocerte a ti implica también conocer tu mensaje, Señor. Y tu mensaje es claro y contundente. El mundo necesita conocer que está en pecado y que tú eres la solución a su pecado. El mundo necesita conocer que están muertos y que solo tú les puedes dar vida eterna. El mundo necesita hombres y mujeres apasionados por ti, que estén dispuestos a predicar tu palabra y a anunciar el Evangelio a donde quiera que vaya. Te damos gracias, Señor, porque ninguno de los que estamos aquí estaríamos hoy en este lugar si no fuera porque en algún momento tú usaste a alguien para que nos hablara. Nosotros hoy no creeríamos en ti si tú no hubieras usado una persona para que nos mostrara el Evangelio, Señor. Te agradecemos por aquellas personas que algún día usaste para que nos hablaran y para que por medio de ellos te conociéramos a ti, el único verdadero Dios. Pero así como usaste a otros, te pedimos que nos uses a nosotros para ser portadores del anuncio de la paz, de las buenas nuevas, de tu reino y de tu gloria, de la salvación que proviene mediante la fe de tu Hijo Jesucristo. Perdónanos, Señor, por todo el tiempo que hemos perdido y malgastado haciendo lo que no debemos, viendo lo que no debemos, diciendo lo que no debemos, peleando con otros. Ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos y a llevar siempre a donde quiera que vayamos, en nuestra mente, en nuestro corazón, con nuestras palabras y con nuestros hechos, tu verdad y el poder de tu Evangelio. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén y amén. Dele la gloria, Señor.